En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en una jornada en la que se conmemora el tercer aniversario de la guerra en Ucrania. Un conflicto que no solo ha cambiado la geopolítica de Europa, que ha sacudido los cimientos del orden mundial. Cumbre en Kiev, con presencia de líderes europeos, también de Canadá, y como un intento de recordatorio del apoyo occidental que muchos siguen prestando a Ucrania, pero también una buena muestra de la incertidumbre, de las tensiones que marcan este momento decisivo, en el que la incertidumbre viene marcada por ese compromiso dudoso que mantiene Estados Unidos con Ucrania, un enfoque cordial, ya sabemos, hacia Vladimir Putin, que mostraba el propio Donald Trump en campaña antes de ser elegido por segunda vez presidente de Estados Unidos, y una retórica relativamente hostil hacia Volodymyr Zelensky, a quien incluso ha restado legitimidad, ha insinuado que es prácticamente un dictador por no haber sido ratificado por las urnas durante este tiempo de guerra. Una actitud que genera preocupación en Europa, sobre todo después de que las palabras de Trump muestren la verdadera cercanía entre Washington y Moscú en todo este asunto. Mientras tanto, Rusia sigue intentando avanzar sobre el terreno en el campo de batalla, aprovechando esa escasez de armas y de tropas en Ucrania, y todo a pesar de la escenificación de apoyo europeo hacia Ucrania, con presencia incluso de Ursula von der Leyen. Pero al final no hay capacidad por parte de la Unión Europea para sostener por sí sola esa guerra contra Rusia. Y eso a pesar de que, si comparamos la aportación, la Unión Europea como bloque incluso ha aportado más dinero y más financiación contra Rusia en esa guerra de Ucrania que el propio Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos es un actor único. Entre tanto, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, aprovechando también el aniversario, han mantenido conversación telefónica más que significativa, porque según Xinhua, la agencia estatal de noticias, China celebra, apoya el desarrollo de esas conversaciones que se van a producir entre Vladimir Putin y Donald Trump para negociar una salida negociada a la guerra. Dice Pekín que quiere jugar un rol constructivo y que quiere mantener la comunicación con todas las partes implicadas. Y dicen, además, que son amigos en las buenas y en las malas, como decimos aquí, a las duras y a las maduras. Rusia, por su parte, se dice abierta a negociar también con Ucrania, incluso con el resto de Europa, pero insiste, sus operaciones militares van a continuar mientras no se alcance un acuerdo que satisfaga completamente sus intereses. Son las palabras del responsable de Exteriores ruso, de Sergei Lavrov, desde Ankara. Y es que hay que destacar, si tenemos la óptica desde la Unión Europea donde estamos, de riesgo de que Estados Unidos ignore las preocupaciones de Europa, porque al final incluso toda la Europa occidental, esa oriental, esa franja que incluye países bálticos, Polonia, se sienten especialmente amenazados por una Rusia que parece expansionista y que no tiene ahora mismo nadie que la confronte con un verdadero peso específico, sobre todo en lo militar. No tiene un antagonista claro como ha sido históricamente Estados Unidos. Por otro lado, no podemos olvidar que Europa misma está en un momento de transformación y de situaciones verdaderamente inéditas. Tenemos a la AfD con esa sensibilidad controvertida y esas defensas que hacen anti-inmigración, que ha conseguido ser la segunda fuerza más votada en las elecciones legislativas de Alemania. Casi un 21%, más de 1 de cada 5 alemanes, de esos 83% de alemanes con derecho a voto que han votado, apoyan a los postulados de la AfD, y va a tener que gobernar la victoriosa CDU, la conservadora, que ha conseguido la victoria con algo más del 28% de los sufragios, apoyándose en un SPD, en unos socialdemócratas que tienen el peor resultado de toda su historia. Y todo esto, al final, sin duda, tiene consecuencias, implicaciones directas para la política europea hacia Ucrania. El líder conservador Friedrich Merz apoya firmemente a Ucrania, subraya la necesidad de poner a Kiev en una posición de fuerza para una paz justa, pero
tenemos el contrapeso que supone que la jefatura de la oposición en Alemania la esgrima ahora mismo la AfD, que tiene cercanía relativa, al menos en sus postulados, a Rusia y que muestra cómo cunde un cierto euroescepticismo y descontento popular con el apoyo militar y económico a Ucrania, en una nación que, lo sabemos, es corazón de Europa como fundadora, como eje de poder y como representante del poderío económico histórico de Europa. Esto, al final, una Alemania más dividida o menos comprometida con la defensa de Europa del Este, no podría hacer otra cosa más que debilitar la posición ya de por sí magra y débil de la Unión Europea frente a Trump y a Putin. Por lo tanto, con un Trump decidido a trasladar a Europa la carga del apoyo a Ucrania y con su decisión de negociar directamente con Putin sin tener en cuenta los intereses europeos, otra consecuencia ineludible es afrontar el peso, la razón de ser que tiene ahora mismo la OTAN. Cada vez vemos que pierde mayor contenido, por lo menos bajo la presidencia de Trump, y nos llegamos a preguntar si podría ser factible ver una alianza atlántica, una OTAN, en la que la presencia de Estados Unidos fuera testimonial. Por lo tanto, todo eso, a 3 años del inicio de la guerra en Ucrania, nos muestra la dificultad que vive la geopolítica europea, con una Alemania políticamente fragmentada, una Europa dividida, un Estados Unidos dispuesto a replegar velas y a enfocarse en el eje Asia-Pacífico, como ha manifestado múltiples veces, pues nos pone de frente ante los verdaderos problemas, ante un reto que hemos consignado ya en múltiples ocasiones. Europa tiene que asumir verdaderamente su propia defensa, su autonomía estratégica, o si no, será un apunte al margen en la geopolítica mundial. En todo eso estamos. Ahora, en la parte, vamos a hacer un alto en el camino, luego vamos ya con toda la actualidad. La parte más pegada a esa actualidad, que empezaremos en forma de titulares, que ha elaborado Pablo Iannone. Vamos a esa parada y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en 1 mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales. Emprendedores de éxito. Cada lunes, a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Primer reto, desgranar las cuestiones más relevantes de la actualidad internacional, primero en forma de titulares que ha elaborado Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Alemania, donde las elecciones federales dan la victoria al Partido Conservador, a los demócratas cristianos. Friedrich Merz se convierte así en el nuevo canciller electo tras obtener un 28,6% de los votos. Una victoria arrasadora que recuerda a las de Angela Merkel cuando estaba al mando del partido. En segunda posición ha quedado la ultraderecha de Alternativa para Alemania con un histórico 20%. Y en tercer lugar se posiciona el debilitado Partido Socialdemócrata con un 16% muy encogido frente al 25% de las elecciones de 2021. En Ucrania, Ursula von der Leyen ha anunciado nuevas ayudas en materia de defensa para Kiev. En la cumbre convocada por Zelensky a razón del tercer aniversario de la guerra, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado una nueva ayuda de 3.500 millones de euros para fortalecer la defensa de Ucrania contra Rusia. En paralelo a esta cumbre, precisamente, Emmanuel Macron y Keir Starmer viajan a Washington para convencer a Donald Trump de que la Unión Europea tiene que formar parte de las negociaciones. Los líderes del Reino Unido y Francia presionarán al magnate para que convenza a Putin de unos términos que traigan una paz real a Ucrania y no un simple alto el fuego como el de los acuerdos de Minsk. Bruselas, por su parte, abre otro frente contra Rusia desde el Consejo Europeo con la aprobación de nuevas sanciones para el país. Los 27 ministros de Exteriores han aprobado el 16º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye la prohibición de las importaciones de aluminio primario y la venta de consolas de videojuegos. También incluye la elaboración de una lista de propietarios y operadores de 74 buques de la llamada flota en la sombra, utilizados para eludir sanciones. Y entre tanto, el enviado de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, ha anunciado que viaja este miércoles a la región. El objetivo, intentar prolongar la primera fase del alto el fuego en Gaza. Las declaraciones del alto diplomático se producen horas después de que el líder de Hamas, Mahmoud Mardawi, haya asegurado que no retomarán las negociaciones con Israel para la segunda fase del alto el fuego. La condición es si no liberan antes a los más de 600 presos palestinos que se habían acordado en el séptimo intercambio de este sábado, después de que el grupo palestino liberase a 6 rehenes. No nos olvidamos del Papa Francisco porque continúa ingresado en estado crítico en el Hospital Gemelli de Roma. A su difícil cuadro clínico se ha añadido la presencia de una insuficiencia renal leve que actualmente está bajo control. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Una vez plantada la semilla de esa información internacional completa con los titulares, vamos a ahondar con las crónicas, porque hoy en Alemania se dibuja un nuevo horizonte político renovado hacia el liderazgo de la derecha. Friedrich Merz se ha convertido en el sucesor de Olaf Scholz con un 28,5% de los votos. El Bundestag ha dado un giro hacia la derecha tras conocer los últimos escrutinios, que dan al centro demócrata cristiano de Merz un total de 208 escaños. Los próximos pasos para el partido electo serán la formación de un nuevo gobierno de coalición, como anunciaba el victorioso Merz tras conocer los resultados. Ahora vamos a hablar entre nosotros y lo más importante es crear un gobierno en Alemania que sea capaz de actuar lo más rápido posible con una mayoría parlamentaria, porque, queridos amigos, el mundo allá afuera nos está esperando. La formación de nuevo gobierno se podría alargar hasta mediados de abril, cuando podría haber luz una coalición inédita con los socialdemócratas. De esta manera, el partido de Olaf Scholz se aferraría al liderazgo del Bundestag con apenas 100 escaños, tras haber obtenido un 16,4% de los votos. Aunque sigue siendo más que el esperado 15% que vaticinaban las encuestas, la caída ha sido brutal. Así recibía ayer Olaf Scholz la noticia. La última vez el resultado electoral fue mejor y yo tuve responsabilidad en ello. Esta vez el resultado es malo, por lo que también soy el responsable de este resultado. En contraste a los socialdemócratas, la ultraderecha de Alternativa para Alemania tiene mucho que celebrar. Han obtenido un 20,8% de votos, es decir, 152 escaños. Para la triunfante Alice Weidel, esto ha sido gracias a una fuerza joven cada vez más consciente de los problemas del país. Si el partido tiene algo que lamentar, sin embargo, es la absoluta negativa de Merz a formar gobierno con ellos, lamentada por Weidel. Friedrich ha decidido mantener una actitud de bloqueo. Consideramos que esa actitud es antidemocrática, ya que no puede excluir a millones de votantes. Por tanto, depende de la Unión Europea decidir hasta qué punto lo hace. Lo que es de esperar, sin embargo, es que en una coalición con los socialdemócratas no podrá llevar a cabo ninguna de sus ideas. No podrá llevar a cabo nada de lo que ha prometido a sus votantes, lo cual es decisivo.
Con esta actitud desafiante se inicia un horizonte político renovado no solo para un Bundestag profundamente dividido, sino para el propio partido de Merz. La CDU, tradicionalmente conservadora, a manos de Angela Merkel estuvo inclinada hacia el centro. Ahora, sin embargo, con Merz se oscila hacia una derecha más centrada en la antiinmigración, la privatización y los recortes sociales. Por otro lado, en esta jornada y en el tercer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ursula von der Leyen ha anunciado nuevas ayudas para Kiev, así como una poderosa colaboración en términos de energía. En la cumbre celebrada en Kiev, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado una inversión de 3.500 millones de euros. Europa está aquí para fortalecer a Ucrania en este momento crítico. Puedo anunciar que un nuevo pago de 3.500 millones de euros para Ucrania llegará en marzo. A estas ayudas en términos de defensa se añade la colaboración en la línea energética, ya que, como dice Leyen, Ucrania tiene unos vastos recursos muy beneficiosos para el bloque internacional. Juntos hemos logrado durante este invierno suministrar 1,8 gigavatios, pero ahora integraremos completamente el mercado eléctrico de Ucrania y Moldavia en nuestro propio mercado eléctrico a finales del próximo año. Aprovecharemos todo el potencial de los vastos depósitos de gas de Ucrania, de los cuales el 80% se encuentran más cerca de los Estados miembros de la UE. Y esto generará ingresos para Ucrania y aceleraremos la inversión en energía renovable de Ucrania. Al apoyo de Bruselas se añade el de otros países del bloque, como España. Pedro Sánchez ha anunciado el fortalecimiento de la ayuda armamentística para 2025. Me enorgullece anunciar un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania por valor de 1.000 millones de euros en 2025. También trabajaremos de la mano de Ucrania en su reconstrucción, creando la estructura necesaria para impulsar el proceso y animando a las empresas españolas a participar activamente en los planes y proyectos. Este fortalecimiento de la colaboración entre Kiev, Bruselas y los países del bloque aterriza en un momento crítico para la guerra. A los 3 años de conflicto se suman más de 220.000 vidas que han perecido. El coste para Rusia, que ha sido el bando con más bajas, se ha traducido en la invasión de un 20% del territorio ucraniano. Un punto crítico en esas negociaciones bilaterales celebradas entre Moscú y Washington en Arabia Saudí hace unos días. Precisamente este giro diplomático tan humillante para Europa ha sido uno de los puntos clave de las conversaciones del encuentro celebrado en Kiev. Así se refería al respecto el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Estamos y estaremos a vuestro lado, codo con codo, hombro con hombro, en la guerra, en futuras negociaciones de paz, en la reconstrucción y como Estado miembro de la Unión Europea. Todos queremos que esta guerra termine, que el sufrimiento y la destrucción se detengan. La jornada de conmemoración se ha celebrado un día después de que Zelensky haya advertido de que está dispuesto a dejar el cargo como presidente si esto ayuda a la paz. Sin embargo, no lo hará sin condiciones. Si se trata de la paz en Ucrania y realmente quieres que deje mi puesto, estoy dispuesto a hacerlo a cambio de la paz. En segundo lugar, puedo intercambiarlo por la membresía en la OTAN. Las declaraciones de Zelensky llegan después de que Donald Trump acusase al líder ucraniano de no celebrar elecciones porque, si lo hiciese, no recibiría suficientes votos. Sobre este asunto, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha arrojado perspectiva al respecto, afirmando que Trump estaba cometiendo un error al decirlo. Cuando oí esto, estaba segura de que estaba cometiendo un error y mezclaba a las dos personas porque el presidente ruso Vladimir Putin no ha tenido elecciones. Es decir, Rusia no ha tenido elecciones en 25 años, mientras que Zelensky fue elegido en unas elecciones libres y justas. Y claro, en tiempos de guerra no se pueden celebrar elecciones. Muchos países establecen en sus constituciones que no pueden haber elecciones en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque en las elecciones pelean unos con otros dentro del país y en esta situación actual hay que centrar las fuerzas contra un enemigo exterior. Por lo pronto, la Unión Europea va a seguir presionando desde varios frentes a la Casa Blanca. Por un lado, Kaja Kallas ha anunciado que mañana se reunirá con el secretario de Estado Marco Rubio. Por otro lado, hoy Macron se reunirá con Trump en la Casa Blanca junto con Keir Starmer, quien hará como mediador en unas conversaciones previsiblemente tensas. Y entre tanto, Bruselas ha abierto otro frente a Moscú desde el Consejo Europeo. Allí los 27 ministros de Exteriores del bloque han aprobado oficialmente el 16º paquete de sanciones contra Rusia. Ana Ruiz.
En palabras de Kaja Kallas desde X, se trata del conjunto de sanciones más extensas de la historia. Incluyen la prohibición de las importaciones de aluminio primario, la venta de consolas de videojuegos y la persecución de la flota fantasma rusa. En total se han añadido hasta 74 buques a la lista de embarcaciones sancionadas, elevando a 153 el número de petroleros restringidos. La Unión Europea también ha vetado el acceso a servicios financieros a 13 bancos regionales rusos, considerados cruciales para su sistema bancario. Además, se han añadido 53 entidades a la lista de sancionados por colaborar con el sector militar e industrial ruso, incluyendo empresas en China, India y Kazajistán. En materia de transporte, el bloque también ha prohibido las operaciones en su territorio a compañías aéreas rusas y ha endurecido las restricciones al transporte terrestre de mercancías por empresas con participación rusa superior al 25%. Toda esta serie de medidas se enmarca en el mensaje de la Comisión Europea, resonada durante la cumbre celebrada hoy en Kiev: la solidaridad transatlántica y global con Ucrania debe ser respetada. Y tras haber aprobado ese nuevo paquete de medidas, los 27 ministros de Exteriores del bloque abordan también en el Consejo Europeo la cuestión en Oriente Medio. Andrea Valencia. El principal protagonista de este encuentro será la delicada situación de los derechos humanos en la guerra de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha adelantado que España pedirá a la Unión Europea más medidas contra colonos violentos israelíes, además de fortalecer el apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. La Unión Europea tiene que seguir apoyando a UNRWA y a la Autoridad Nacional Palestina, que hay que adoptar nuevas medidas contra los colonos violentos y contra todos aquellos que quieran dañar o imposibilitar la solución de dos estados, que hay que tomar medidas efectivas para proteger esa solución de dos estados y la existencia lo antes posible de un Estado palestino realista y viable. De esta manera, el diplomático español tratará de discutir el veto de Israel a la UNRWA para acceder al catastrófico escenario que ha dejado más de 50.000 fallecidos y se enfrenta a día de hoy a una crisis humanitaria alarmante. Al encuentro en el Consejo Europeo acudirá el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, un hecho inédito teniendo en cuenta que el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu se enfrenta a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. En paralelo, Estados Unidos ha anunciado que su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, acudirá a la región para alargar el alto el fuego. Tenemos que conseguir una extensión de la fase 1, así que iré a la región esta semana, probablemente el miércoles, para negociar eso, y esperamos tener el tiempo suficiente para empezar la fase 2 y liberar a más rehenes. Esta decisión de la Casa Blanca se produce horas después de que el líder de Hamas, Mahmoud Mardawi, haya asegurado que no retomarán las negociaciones con Israel si no liberan antes a los más de 600 presos palestinos que había prometido liberar el sábado. De esta manera se entra en una nueva fase del alto el fuego, cada vez más agrietada. Y ahondamos durante los próximos minutos en la geopolítica de Asia. Lo hacemos además con un país clave, eje sobre el que pivota gran parte de la estabilidad y los equilibrios de la zona. Vamos a conocer más de las claves que supone Afganistán con Pablo Llanone. En un tablero de ajedrez no todas las casillas valen lo mismo. El jugador que logra dominar las 4 posiciones del centro del tablero domina un pivote geográfico que le da agilidad, rapidez y control. En la Tierra hay muchas casillas valiosas, pero una, que podría ser considerada el corazón de la geoestrategia, se encuentra en Asia Central, concretamente en Afganistán. Además de ser la tierra de los afganos, es la tierra de los lantánidos, unos recursos minerales asociados a las tierras raras, esenciales para las tecnologías modernas y renovables. El brillo de sus piedras ha atraído durante mucho tiempo las miradas de las 2 damas del tablero, China y Estados Unidos. Ambas han tratado de hacer valer sus intereses comerciales durante el gobierno afgano previo a los talibanes. Pekín firmó un acuerdo de explotación de una mina de cobre en el año 2007, pero no llegó a hacerse efectivo. Por su lado, Washington trató de construir 4.000 millas de carreteras dentro del país afgano, un paso fundamental para atraer la inversión y, además, preparar a la región para ser el puente del ambicioso gasoducto que conectaría Turkmenistán con Pakistán y reduciría la influencia de la energía rusa. Sin embargo, ninguno de estos pactos llegó a materializarse, ya que la casilla de Afganistán en el año 2021 volvió a estar custodiada por los talibanes. Con la llegada de este grupo, de momento está claro qué potencia juegan las blancas.
Los talibanes son los niños que perdieron a sus padres en la guerra de Afganistán y que fueron educados bajo una lectura rígida del Islam en las escuelas pakistaníes conocidas como madrazas. Su formación y su trasfondo personal los ha inducido al anhelo del control extremo. Su principal objetivo es reducir al máximo la criminalidad. Poco antes de que reconociéramos el país, en Kabul se robaban casi 15 coches diarios. A lo largo de las semanas desde que entramos, el número ha bajado prácticamente a cero, gracias a la colaboración de los ciudadanos. Su ansia de control es tan rígida y extrema como su lectura del Corán, que ha derivado en la dura aplicación de la Sharia para mantener a todos los afganos bajo su yugo, sin ninguna clase de derechos, especialmente para las mujeres. La presencia de grupos terroristas como el ISIS-K y la falta de infraestructura no son muy atractivas para los inversores, por muchos lantánidos que descansen en esas tierras raras. Aún así, los talibanes necesitan aprovechar esa fuente de riqueza, pero ¿en quién van a confiar si son rechazados hasta por Irán? El 30 de julio de 2024, al sur de Kabul, funcionarios talibanes junto con empresarios y diplomáticos chinos llevaron a cabo una ceremonia de inauguración de la construcción de una carretera dirigida a una mina de cobre. Así, Pekín retomaba su plan del 2007 y además ofrecía a los talibanes lo mismo que Estados Unidos, pero comprometiéndose a no inferir en sus asuntos internos, algo que los talibanes recibieron con entusiasmo. A nivel gubernamental esperamos construir una relación muy sólida con China, ya que es un país de gran desarrollo que puede apoyar a Afganistán en el sector económico. Con este acuerdo de $3.000 millones, China ha dado un paso más en su dominio global de las tierras raras y su construcción de la Franja de la Ruta y la Seda. En la ambición de China de conectar Asia Central con África, Afganistán es una parada obligatoria que permitirá el flujo intercontinental de gas, petróleo y materias primas y permitirá a Pekín no depender de su debilitado flujo marítimo. Mientras tanto, el gasoducto que Estados Unidos pretendía financiar de Turkmenistán a Pakistán se queda corto en comparación y, sobre todo, muy lejano en realización. El único legado que Washington ha dejado en el país después de 20 años de guerra contra los talibanes ha sido equipo armamentístico que a día de hoy los propios talibanes usan para el control exhaustivo de sus fronteras y que Donald Trump reclama. Yo digo que si vamos a pagar miles de millones de dólares al año para ayuda humanitaria, díganles que no les vamos a dar el dinero a menos que nos devuelvan el equipo militar que esta pobre gente estúpida les permitió tener. Así que les daremos un par de dólares. Queremos que nos devuelvan el equipo militar. Reconstruiremos nuestras grandes ciudades, incluida nuestra capital en Washington, D.C., asegurándolas y haciéndolas limpias y hermosas nuevamente. Con estas exigencias, Donald Trump sigue cavando las posibilidades de llegar a buen término con los talibanes, lo que contrasta con la diplomacia de China, que en un solo turno logra mover las piezas de la economía y la seguridad. Si algo une tanto a Pekín como a Washington es el terror hacia el Estado Islámico. A China le preocupa, especialmente teniendo en cuenta que su provincia del oeste, Xinjiang, comparte la rama sunita con el grupo terrorista y además tiene aspiraciones secesionistas. Si el caos del yihadismo aterrizase en esa región, Pekín podría perder un bastión clave que le permite controlar Asia Central y actuar como escudo contra posibles injerencias extranjeras. Por esta razón, en sus acuerdos comerciales, China ha logrado que los talibanes hagan uso de su mayor fortaleza, para bien o para mal, el control. Supervisando las fronteras no permitirán que el ISIS-K se siga extendiendo y lo garantizarán, paradójicamente, con las armas de Estados Unidos. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En nuestro afán por contar con la visión geopolítica de los principales actores de la realidad internacional, tenemos en esta ocasión la suerte de contar con un primer espada, porque por muchas razones, por un lado, porque lo sabemos, es una de las mayores economías del mundo, pero también por su ubicación estratégica, por su liderazgo, por su historia. ¿De quién estoy hablando? De Japón. Clave históricamente, clave en el momento actual, en el que el eje geopolítico del mundo ha basculado hacia Asia-Pacífico, y por eso en Pulso Geopolítico tenemos la suerte de contar con la presencia del excelentísimo señor Takahiro Nakamae, que es embajador de Japón en España. Embajador, bienvenido, un placer y un honor tenerle aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Lo primero, por entrar en materia, sería posicionarnos. ¿Cómo ve Japón el panorama geopolítico actual? Bueno, vemos que estamos en un punto de inflexión histórico. Lo que estamos observando es que estos casi 3 décadas de, digamos, optimismo, una época post-Guerra Fría, posterior de Guerra Fría, se está terminando, y lo que vemos es una mayor discrepancia o conflictos, ¿no?, en la comunidad internacional, y en donde los mecanismos multinacionales, ¿no?, como las Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales, ven cierto o bastante fenómeno de disfunción. O sea, es cada vez más difícil llegar a un consenso en esos organismos, ¿no? Mientras tanto, seguimos con la necesidad de enfrentarnos con los desafíos globales como cambio climático, enfermedad infecciosa. Entonces, con esta división y confrontaciones, quedamos con muchos serios asuntos para solucionar juntos. Decía al comienzo, en la presentación, que el eje mundial ha basculado hacia el Pacífico. Parece obvio, pero en su opinión, para Japón, ¿qué supone eso para el mundo? O sea, ¿qué supone para los equilibrios mundiales? Para nosotros, más bien que, Euroatlántico o Indo-Pacífico, lo que vemos es que lo que es lo de Euroatlántico y Indo-Pacífico son cada vez más vinculados, son indivisibles. Lo que ocurre en esta región tiene impactos directos en otra región. En ese sentido, para nosotros no es si es Euroatlántico o Indo-Pacífico, sino son 2 regiones tan vinculadas e interrelacionadas. Sí. Teníamos que ceñirnos también a la actualidad, y recientemente ha habido un cambio en el país que, por el consenso internacional, tiene la hegemonía. Es decir, todo el mundo, quien más quien menos, diría que Estados Unidos es ahora mismo la primera potencia mundial, y ha habido un cambio en su presidencia, un cambio muy característico porque Donald Trump no es un político al uso, tiene unas formas muy peculiares, como bien apuntaba embajador, no le gusta el multilateralismo, le gusta sentarse a negociar de forma bilateral. ¿Qué supone para la geopolítica global y para la del Pacífico en concreto la llegada de Trump al poder en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en el que Estados Unidos tiene una potencia excepcional y, por tanto, una responsabilidad en cuanto a la paz y estabilidad de nivel global. Y en este contexto relacionado con Japón, la alianza entre Japón y Estados Unidos es un peso muy importante, no solo para la seguridad nacional del Japón, sino para la estabilidad, la paz de toda la región Indo-Pacífico. Eso es algo que tenemos como un consenso, ¿no? Y para nosotros las relaciones con Estados Unidos es un eje, digamos, la columna vertebral en nuestra política exterior.
el mes pasado, nuestro primer ministro visitó Washington, D.C. para reunirse con el presidente Trump y lo evaluamos muy positivamente. La visita ha sido muy positiva en el sentido de que los dos mandatarios han podido establecer las relaciones, las confianzas mutuas. Entonces, lo que planteamos es continuar intercambios de visiones e intensificar la relación las todavía relaciones más. Y como mencioné antes, el mundo está dividido y con confrontaciones. Para que Estados Unidos pueda tomar su liderazgo de una manera correcta, adecuada, lo importante es que un aliado como Japón mantenga buenos diálogos con Estados Unidos. Aunque nos ha explicado que para Japón en la geopolítica se ve inseparable todo el mundo, pero quería centrarme, si me permite, en el Indo-Pacífico y le pregunto, porque hay mucho, las consultas de defensa trilaterales con Estados Unidos y Australia, además de Japón, el diálogo cuadrilateral, el Quad, donde a los anteriores se suma India, el pacto trilateral Japón, Corea, Estados Unidos, son muchas y muy variadas iniciativas que buscan, yo creo, corríjame si me equivoco, garantizar la paz en esa zona. ¿Son útiles? ¿Hay que ahondar en ellas? ¿Hay que avanzar en ellas de alguna manera? ¿Cómo las ve Japón? Bueno, sí, para explicar sobre esta situación, lo que hay que tener en cuenta es que en Indo-Pacífico, diferente que Europa, no tenemos un mecanismo de seguridad colectiva como la OTAN. Lo que tenemos son una red de alianzas bilaterales, Estados Unidos, Japón, y bilaterales con 5 países en Asia, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas y Australia. Entonces, en este mundo, como mencioné antes, los organismos multilaterales o globales tienen menos probabilidad de conseguir un consenso en aquellos foros. Lo importante es que esta red de coordinación con estos países. Bueno, lo que a veces llamamos minilateralismo. Claro. Minilateral. Estos diálogos minilaterales que son los que, no sé si es el óptimo o no, pero eso es lo que tenemos. Y eso es lo que debemos desarrollar. Ha mencionado la OTAN, señor embajador. ¿Tendría sentido una especie de OTAN del Pacífico? Bueno, una OTAN en Asia-Pacífico, no, todo el mundo sabe que no es una cosa para mañana. O sea, el contexto histórico es totalmente diferente. Las relaciones de los países en Asia son diferentes con lo que tienen en Europa y varios países, incluyendo Japón, es un archipiélago y hay varios países con sistemas sociales diferentes. Entonces, un sencillo paralelismo no creo que sea adecuado. Pero para el futuro, bueno, la discusión es abierta, creo, y para el mayor seguridad, mayor estabilidad regional, siempre tendremos que seguir discutiendo, considerando cuál es la mejor manera, ¿no? Hablamos de seguridad, de estabilidad en la zona. Embajador, ¿China y Corea del Norte son las mayores preocupaciones geoestratégicas para Japón? Bueno, tal vez sea mejor no contar algo específicamente para la seguridad del Japón, sino lo que vemos en esta zona es que, por ejemplo, Corea del Norte sigue desarrollando sus misiles que algunas veces ya han sobrepasado nuestros territorios,
y están desarrollando sus armas nucleares. Y también con Corea del Norte, bilateralmente, Japón tiene un problema muy serio de que los agentes norcoreanos han secuestrado 17, por lo menos confirmados, 17 japoneses. Y no todos han regresado todavía, solo 5 han regresado, han logrado volver a Japón. Todavía el resto están todavía atrapados en Corea del Norte. Se ha cometido esta violación de soberanía abiertamente. También en China, vemos que en el mar de China Oriental, mar de China Meridional, vemos sus intentos de cambiar el status quo de una manera unilateral. Y también no se limita a estos dos países. Rusia también está intensificando su cooperación militar con China alrededor de nuestro territorio. Así que la situación en general está bastante complicada. La tensión está aumentando y estamos en contra de estos intentos de aumentar la tensión en esta zona. La prioridad para Japón, por no preguntarle por quién le preocupa más, que queda feo preguntar quién preocupa más a Japón de esos países, ¿cuál sería la prioridad exterior de Japón en la zona? Bueno, cada uno de esos países tiene la agenda con nosotros, por supuesto. Con China, es que China para Japón es el mayor socio comercial. El monto de comercio bilateral es enorme. Y también ahí en China son más de 300 establecimientos de las empresas japonesas que creando millones de empleos directos e indirectos. Entonces, la dependencia mutua es enorme en términos económicos. Japón y China son dos países que necesitan uno a otro. Claro. Y mientras tanto, sí, tenemos estos temas que tenemos que solucionar. Con Corea del Norte la situación es totalmente diferente, ¿no? Como con los misiles, con las armas nucleares y estos secuestros, la agenda es totalmente diferente. Entonces, es muy difícil, ¿no? De una dimensión única, comparar entre los dos países. Ha mencionado antes el mar situado entre China continental y Taiwán es sin duda uno de los puntos más calientes, pues, diría de Asia, no, del planeta. Embajador, ¿cree posible que la situación llegue a escalar hasta un conflicto armado? En el estrecho de Taiwán. La paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán es de suma importancia, no solo para Japón, sino también para toda la región. Ahí pasan la mayoría del comercio entre Asia del Este y Europa, por ejemplo. La libre navegación y la estabilidad de la zona es de suma importancia. Nuestra posición en cuanto a Taiwán sigue siendo siempre consecuente. Primero, la paz y estabilidad del estrecho, y luego incitamos a que la situación de Taiwán se solucione a través de un diálogo directo entre los involucrados y de una manera pacífica. Y con Taiwán, Japón mantiene unas relaciones muy buenas, pero no de nivel de gobierno. Se mantiene de nivel de trabajo entre los organismos, entidades privadas, ¿no? Y sobre la base de estos principios, Japón y Taiwán viene manteniendo e incrementando intercambios muy amistosos. Hemos hablado del peligro nuclear que supone Corea y le pregunto, embajador, ¿qué opina Japón, que tuvo la desgracia de ser el único país cuyos ciudadanos civiles fueron bombardeados con armas nucleares,
de esos cambios que se están viendo a raíz de la guerra de Ucrania en la doctrina nuclear de una potencia, por ejemplo, como es Rusia, ¿no? que ya considera la posibilidad de usar las armas nucleares tácticas. Me parece que la voz de Japón aquí tiene que ser escuchada, porque es la única que ha sufrido un ataque con esas armas. Sobre este asunto, nuestra posición es simple y rotunda. Es simplemente inadmisible. Como Japón, como un país única víctima de una bomba atómica, la bomba atómica de uso bélico, cualquier amenaza de utilizar las armas nucleares como una herramienta de conseguir sus intereses nacionales es totalmente inaceptable, simplemente inaceptable. Incluso esto es que además podría escalar, ¿no? Porque si Rusia cambia su política respecto de estas armas, lo pueden hacer otros actores importantes como la propia China, que tiene un ejército poderoso y muchas bombas nucleares, ¿no? Por eso lo que ocurre en Ucrania es algo que tiene mucha implicación de nivel global. No se trata de una guerra regional. ¿Le preocupa que con la buena relación que se ha vuelto a confirmar recientemente, han tenido una llamada y han dicho que están entre ellos, entre Vladimir Putin y Xi Jinping, que están juntos en las buenas y en las malas, a las duras y a las maduras, como se dice en España? ¿Le preocupa que Rusia se alinee con China para presionar militarmente a Japón y desafiar esa presencia del principal aliado de Japón, de Estados Unidos en Asia? Mire, lo que intenta Rusia en Ucrania es tratar de pisotear abiertamente los derechos internacionales, el orden internacional que nos ha evitado a entrar otra guerra mundial durante estas 8 décadas. Y Rusia es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que uno de los 5 países con el mayor, digamos, privilegio y responsabilidad para el mantenimiento de la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es reconocido por todo el mundo. Entonces, este país está abiertamente violando el derecho internacional. Esto tendría una implicancia enorme de nivel global y una posible, digamos, influencia o una posible alianzas, cooperaciones con otros países, sin tener que específicamente identificar un país. Lo que tenemos que cuidar, de lo que tenemos que tener cuidado es que esta influencia tiene efectos. O sea, para ponerlo de otra manera, esta degradación del derecho internacional o la disciplina en cuanto a las reglas internacionales, en donde los poderosos tienen el mayor derecho. Esto, en esta situación, los países más afectados son los países indefensos, claro, menos los pequeños, desprotegidos, menos fuertes. Sí, la mayoría siendo los países del sur. Entonces, hay que tener esta atención. Hemos mencionado la Segunda Guerra Mundial y ese orden mundial que surgió y que lleva 8 décadas en marcha. Tras la Segunda Guerra Mundial sabemos que la situación militar de Japón fue peculiar. Quedó con un estatus especial y eso ha ido cambiando poco a poco con el paso del tiempo. Ha cambiado más quizá en el siglo XXI, ¿no es así? Bueno, quiero reconfirmar que nuestra política de defensa es exclusivamente para defender a nuestra soberanía y territorio y el bienestar de nuestro pueblo. Japón, con la Constitución y como una determinación nacional, renuncia el uso de sus fuerzas para conseguir intereses estratégicos como una herramienta de operaciones
diplomáticas o de política internacional. En ese sentido, por otra parte, la política que había mantenido en cuanto a, por ejemplo, como acaba de mencionar, el tamaño, el monto de gasto de defensa, por ejemplo, no se trata de un dogma, ¿no? Que esto siempre tiene que ser revisado de acuerdo con la situación que nos rodea. Nuestra decisión, nuestra determinación es contar con la fuerza de defensa adecuada para defender a nuestro país. Es decir, si le entiendo bien, embajador, se puede seguir aumentando el gasto, pero es en defensa, aunque luego la cifra sea el tercer mayor presupuesto militar del planeta en relación con el PIB después de Estados Unidos y China. Pero aún así a mí me queda otra duda, y es, ¿siguen teniendo sentido unas limitaciones militares que tienen 80 años? Porque eso no va a cambiar nunca, parece como una condena perpetua. Por ejemplo, quedamos con la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos algunos principios muy importantes. Nunca convertirnos en una amenaza militar para los países alrededor de Japón. No usar nuestras fuerzas como una herramienta de solucionar un asunto internacional. Desde ahí hay varias políticas de limitar, autolimitar nuestras capacidades. Por ejemplo, nuestra limitación de poseer las armas con capacidad de atacar a otros países. En teoría no es necesario porque nuestras fuerzas es para defender a nosotros, ¿no? Pero recientemente, en la nueva estrategia de la seguridad nacional, Japón ha decidido contar con cierta capacidad de llegar a las bases en el territorio extranjero cuando haya una amenaza inminente y segura de que desde ahí nos va a atacar, ¿no? Con unos límites muy estrictos y limitados a el propósito de defendernos. Hay que adaptarse con cierta flexibilidad a la realidad. Claro. Si el hecho de no atacar en ese territorio supone que te pueden atacar aquí a ti, claro, pues es obvio. Permítame, que estamos enfilando los últimos minutos de la entrevista, que me centre en un apunte más cercano, embajador. ¿Cómo son las relaciones bilaterales con España? Bueno, son muy buenas, por supuesto. Tenemos más de 400 años de relaciones de intercambio, más de 150 años de las relaciones diplomáticas. Las íntimas relaciones entre la familia imperial de Japón y la familia real española es la base de nuestra amistad, por supuesto, pero hablando, el turismo, la cultura, somos aficionados de uno a otro. Entonces, pero mi desafío, mi tema es no limitarse ahí, no estar contentos con él. Estoy en cada viaje. Ese fin de semana estuve en Galicia y he tenido otros descubrimientos muy gratos y sorpresivos en cuanto a la potencialidad de explorar cada vez más en la economía, en los empresarios, en la seguridad económica, la cadena de suministro de global, cooperación, alianzas bilaterales para salir al mercado global. Ampliando nuestras vistas, hay muchísimas espacios para explorar. Hombre, Japón hay que tener en cuenta que para nosotros es una economía mucho más grande porque está ahí, tercera, cuarta, pugnando con Alemania, tercera, cuarta economía del mundo y desde luego puntera en tecnología. Pero permítame que coja al vuelo un apunte que ha mencionado. Ha mencionado, si no me equivoco, el turismo.
España en eso es líder mundial. Hemos recibido el año pasado creo que 94 millones de turistas, pero eso genera algo que no sé si me puede contestar o no, pero yo se lo pregunto. Japón está despegando turísticamente, siempre ha sido un destino maravilloso, pero quizá un poco de nivel alto, pero cada vez hay más gente que va a Japón. ¿Eso no genera un movimiento contra el turismo de masas? ¿No hay que limitarlo? ¿Se pueden incorporar tasas? Porque me gustaría conocer su posición. Bien, sí, Japón es un poco retrasado en cuanto a al turismo internacional, pero el año pasado ha marcado el récord histórico de recepción de turistas. De España a Japón son más de 180.000. El año pasado, que ha marcado más de 50% de aumento en comparación del año anterior. Hay un boom. Y por cierto, el fenómeno, lo que se llama sobreturismo, es algo que se está surgiendo. Sabemos que España tiene más de 80 millones de turistas extranjeros, tiene mucha experiencia. En este sentido, el intercambio de políticas, experiencias entre los dos países en esta área me parece que es muy fructífero. De hecho, esta mañana me he reunido con el ministro de Industria y Turismo, el señor Hereu, y intercambiamos las opiniones y ahí quedamos que este tipo de intercambio del área es muy fructífero. Qué bueno, 180.000 españoles que han visitado Japón, 180.000 afortunados. Qué envidia me dan. Para ir terminando, embajador, ¿cómo ve el futuro de Japón en el escenario global? ¿Cuáles son sus esperanzas para un país tan potente y tan importante? Sí, como mencioné, el mundo lo vemos como un mundo cada vez más dividido y con confrontación. Lo que necesitamos es buscar cualquier espacio donde podamos coordinar, cooperar. En este sentido, Japón quiere tomar iniciativas en este movimiento y también nos preocupa cada vez más a nuevos asuntos como la seguridad económica, la cadena de suministro, ¿no? La vulnerabilidad de cadena de suministro. Hay que reforzarlo. Y el diálogo con los países del sur es cada vez más importante. Ahí podemos cooperar con un país como España. Entonces, estos son los temas que Japón está dispuesto a reforzar. Pues nos acaba el tiempo, más que agradecer al excelentísimo señor embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, que haya estado con nosotros estos minutos y nos haya permitido tener una visión de cuáles son las prioridades geopolíticas de Japón. Embajador, ha sido un placer, muchas gracias. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo y hasta la próxima. Nosotros hemos llegado hasta aquí, al final de esta edición de Pulso Geopolítica, marcada sin duda por la presencia de Japón en nuestros estudios. No hay tiempo para más. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más. Hasta mañana. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet,
Los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.